Y donde yo voy, yo no tengo ningún partido, no tengo partido político, pero donde yo voy veo que la gente en la calle, lo pueden comprobar, ¿no? Lo ve en la televisión seguramente, pide que voten al Congreso, voten al Congreso. Yo digo, no puede ser que se esté votando al Congreso, al contrario, hay que unirse con ellos para resolver los problemas del Perú. Estamos enlazados ahora vía Zoom con el ministro de Ambiente, Modesto Montoya. Modesto, muy buenos días. Buenos días, Nicolás, ¿me escuchas? Perfectamente, Modesto. Yo quiero empezar, Modesto, por este tema de lo que está pasando con todas estas investigaciones, porque yo he escuchado a gente del gobierno que se queja, y yo he llamado la atención esta mañana sobre esto de Samir Villaverde, ¿por qué le dan tanta pelota a este delincuente? Pero el que lo puso en la cancha fueron ustedes, Modesto. No quiero decir tú personalmente, pero fue la gente del gobierno, fue el presidente. Lo hizo parte de la campaña electoral, ponía vehículos, pagaba boletos, era inseparable compañero de uno de los sobrinos del presidente. Y luego era un asiduo concurrente a Palacio de Gobierno. Es decir, por eso se convirtió en protagonista. Y la pregunta es cómo es posible que esto haya ocurrido y cómo pretenden ustedes, qué proponen ustedes para manejar esta situación tan complicada. Mira, Nicolás, en lo que tú me mencionas, sinceramente, no conozco. No, yo no he participado en la campaña. Como tú sabes, me uní a Pedro Castillo con su propuesta justo cuando él bajaba en las encuestas y la contrincante subía. No conozco ningún detalle acerca de la campaña, pero lo que sí me doy cuenta en esos días que estoy poniendo atención a la prensa es que la prensa misma se da cuenta que este señor, además de tener condenas por los errores que ha cometido, además entra en una serie de contradicciones que está reconocida por la propia prensa. Entonces, una persona que ha sido condenada y que entra pues en una serie de contradicciones, me parece que deja un poco que desear, ya no es creíble lo que está contando. Y como científico, tú sabes muy bien, la ciencia, que me conoces hace mucho tiempo, está basada en pruebas irrefutables, ¿no? La ciencia no se puede basar en decires, en informaciones contradictorias. Eso es lo que yo podría decir. Yo no conozco al señor, nunca lo he visto. Lo único que te estoy diciendo es que en este momento se ve que se contradice y que es una persona que ha cometido errores legales. Ahora, ¿cómo salir de la situación política en la que estamos, en el entrampamiento en que nos encontramos? Porque en estos consejos descentralizados, y ayer estuvimos en Desaguadero, en Puno, conversando con las comunidades aymara de Puno y de Bolivia, me doy cuenta que el Perú, lo dije en algún momento, está semidevastado, hay pobreza por todos lados, los colegios totalmente destruidos, parece que hubiéramos estado en un país gobernado por personas que no querían al Perú, sobre todo a la gente más necesitada. Se necesitaría, no sé, 1 millón de millones o varios millones de millones para recomponer todo ello. ¿Y cómo recomponer esto? Simplemente uniéndonos todos los peruanos, dejar de pelearnos y comenzar a poquito, y eso va a tomar 4 o 5 gobiernos, independientemente del color político, para construir el país que está totalmente destruido. Pero por favor, yo lo que me parece inconcebible es que las personas que han estado en los gobiernos anteriores acusan al actual de ser incompetente, cuando realmente, tú sabes muy bien, la incompetencia no se demuestra pues en un año, se demuestra en 15, 20, 30 años, y es el país de que nos han dejado. De modo que hay que tratar de unirnos, dejar de tomar temas, digamos, intrascendentes para el futuro del Perú. Y, por ejemplo, el Congreso no ha visto el tema de la ciencia y la tecnología, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que sería el inicio de una nueva historia peruana, pero sí ha visto un tema de un baño, como 1 hora y media hablando de un baño. Eso me parece inconcebible. Creo que deberíamos tocar temas
trascendentales para el Perú, tanto en el Congreso, en el Ejecutivo, como también en la prensa. Ese sería la manera de salir de esta crisis política. Ayer estuvimos en Puno y donde yo voy, yo no tengo ningún partido, no tengo partido político, pero donde yo voy veo que la gente en la calle, lo pueden comprobar, ¿no? Lo ve en la televisión seguramente, pide que voten al Congreso, voten al Congreso. Yo digo, no puede ser que se esté votando al Congreso, al contrario, hay que unirse con ellos para resolver los problemas del Perú. Pero por otro lado, cuando uno escucha a la gente del Congreso, dice, voten al Ejecutivo. Estamos en ese, parecemos las bárbaras, y creo que es necesario cambiar de discurso, tanto de mis colegas ministros como de la oposición, del Congreso y los políticos en general. Hay políticos que no están en este momento con una responsabilidad en el gobierno y no tienen otra posibilidad que llegar al gobierno con elecciones inmediatas. Dice, elecciones inmediatas. El Congreso dice, no, se va el Ejecutivo, pero nosotros nos quedamos. Bueno, en fin, yo creo que hay que ponerse calmos, hay que cumplir con lo que nos dice la democracia, que tanto Congreso como gobierno se queden 5 años, como debe ser, y después de ello, pues aquellos que resulten ser un mal gobierno o un mal Congreso, pues deben ser cambiados por el electorado. Pero no podemos en este momento estar tratando de patear el tablero democrático. Eso no se ve en un país civilizado. Tenemos que calmarnos y no nos acusemos de todo. Tenemos que tener fundamentos, pruebas para acusar a la gente de delincuente, etcétera, etcétera. Creo que esa es la receta, Nicolás. Calmémonos todos y enfrentemos los problemas del Perú, que son realmente numerosos y dramáticos para los pobres sobre todo. Modesto, tenemos que ir a una pausa, te agradecería te mantengas por favor conectado, va a ser muy breve, regresamos inmediatamente contigo. Volvemos con Modesto Montoya, ministro de Ambiente. Regresamos. Estamos conectados vía Zoom con Modesto Montoya, ministro de Ambiente. Y acabamos de conversar antes de la pausa de cómo salir de este entrampamiento, pero esto depende, Modesto, esto que tú propones. Porque lo que es cierto es que tú no puedes dejar en el aire la posibilidad de que el presidente de la República esté o no involucrado en presuntos actos de corrupción. Lamentablemente, lo que se ha hecho en el pasado es mirar para el techo. Dicho en términos, creo, hacernos los cojudos. Es decir, hay casos en que la gente más cercana al entorno presidencial estaba involucrados en actos de corrupción. El presidente les decía, todos son unas ratas, me engañaron, me sorprendieron, todo el mundo les creía y no se hacían investigaciones y se aplicaba de una manera bien, digamos, sesgada el artículo de la Constitución que impide que el presidente sea acusado. Y al final nunca se investigó a los presidentes durante su mandato. Entonces, a lo que yo voy es, tú dices, tiene que haber un nivel de entendimiento, pero tiene que haber como parte de ese entendimiento el aceptar que la investigación que está haciendo la fiscal de la Nación es procedente, es lo más correcto, es lo más sano para la moral pública y para el propio presidente. Porque si el presidente dice que él es inocente, que han burlado su confianza, que se han aprovechado de él, que ha sido parte de su inexperiencia, lo que fuera, a él mismo le conviene la investigación. Bueno, yo conozco al profesor Pedro Castillo desde el año pasado y desde ese momento, en nuestras conversaciones, en lo que he visto, como dicen, con mis propios ojos y escuchado con mis propios oídos, no he encontrado nada normal en el comportamiento del profesor Pedro Castillo. Lo único anormal que escuché es que es el único político que con tanto convencimiento nos habla de ciencia, tecnología y educación. Eso es lo que he visto. Ahora bien, lo que tú señalas es verdad. O sea, el profesor Pedro Castillo está acudiendo al fiscal y por supuesto haciendo la defensa que le corresponde por consejo de sus abogados, pero él no se niega a ir al fiscal, siempre que lo demanden, etc. Lo que sí él noto, no he conversado sobre este tema con él, que no quiere ir al Congreso, ni tampoco su señora esposa quiere decir cosas en el Congreso, pero eso me parece lógico porque ya se sabe
con toda precisión, 100% se sabe que cualquier cosa que ellos digan, el Congreso lo va a condenar, porque ya lo condenaron incluso antes de ser presidente. Por eso es que tengo la impresión, no he conversado sobre esto con él, pero me parece lógico que eso sea la reacción. No puedes ir tú a un lugar donde ya sabes que te van a hacer trizas, te van a decir de todo, te van a insultar y te van a condenar. ¿Para qué ir si ya estás condenado? Pero obviamente el fiscal tiene que ir de acuerdo a lo que corresponde según la ley, defenderse como corresponde, me parece totalmente lógico. Y si es que él en algún momento ha cometido error, tiene pues obviamente que hacer frente a eso. Pero por el momento no observo en todo caso nada que pueda comprobar. La ciencia está construida con hipótesis que se comprueban fehacientemente, contundentemente. Esa es la característica científica. No, las hipótesis pueden ser muchas, pero si no se prueba, son simplemente hipótesis. No podemos actuar con ello. Tenemos que actuar de acuerdo a las normas. Y las normas nos dice que el presidente y el Congreso tienen que estar 5 años, y al término de ello pueden de repente, no sé si pueden ser investigados o no, pero al término de ello se les condena si cometieron algún problema ilegal. Eso ahora, nos dice la ley. ¿Por qué tanto apuro? Exitosa. ¿Por qué tanto apuro? Aquellos que quieren ser ya electos en este momento quieren elección de todos, congresista, presidente, etc. Me parece que eso es inapropiado. Comportémonos de acuerdo a las normas, de acuerdo a la democracia que hemos aceptado. Desde ahora en adelante, ya sabemos, para terminar esta frase, sí, Nicolás, de ahora en adelante ya sabemos que aparentemente, salvo que ocurra lo contrario, aparentemente de ahora en adelante, todos los presidentes que vengan van a ser investigados, pues incluso desde el primer momento que toman el poder, y van a estar pues permanentemente en ello y se van a ocupar seguramente de su defensa, y eso va a ir en detrimento de un buen gobierno, de una gobernabilidad en beneficio de todos los peruanos que estamos en graves problemas. Ahora, para terminar con este lado político, digamos, yo entrevisté en la edición especial de Hablemos Claro el día domingo al ministro Félix Chero, ministro de Justicia, y lo hice antes con Alejandro Salas, ministro de Cultura, y ambos reiteraron básicamente la misma postura de que pese a que el gobierno tiene en sus manos la posibilidad de plantear cuestiones de confianza, no lo ha hecho para no elevar la temperatura y para no llevar la confrontación con el Congreso a otro nivel. Pero ¿qué ocurre, Modesto, si no se produce, como entiendo ustedes esperan, un cambio en la conducción, no en las personas, sino en la manera como se ha venido conduciendo el Congreso de la República? ¿Qué pasa si lo que tenemos a partir del 28 de julio es el capítulo 2 de Mari Carmen Alba? Es decir, de una conducción en el Congreso de total confrontación con el gobierno y de búsqueda cotidiana de la vacancia presidencial. Exitosa. ¿Qué van a hacer ustedes si eso pasa? La señora María del Carmen Alba lo ha dicho, nosotros somos un pueblo de diferentes colores, pero debemos unirnos, etcétera, y eso es lo que tiene que hacer. Me parece que es un buen mensaje, y yo confío realmente que la nueva directiva va a tomar los temas importantes, como no lo ha hecho esta, ¿no? Prácticamente ha desechado los proyectos del Ejecutivo y ha puesto sus propios proyectos por delante. Es como si que los partidos que han perdido la elección estuvieran gobernando. Bueno, ojalá que eso cambie. Confío en ello. No tengo otro escenario posible, porque de lo contrario estaríamos en gravísimos problemas. Mis amigos, colegas, Chero y Salas conocen mucho de leyes, pero francamente yo digo que no debemos ir en ese plan. Debemos de todas maneras respetar la democracia y resolver los problemas. Y justamente quisiera contarte pues que nosotros estamos en este momento con un gran evento, un evento interesantísimo que comienza este sábado. Los científicos que se dedican a la ciencia ambiental, aquellos que aplican la biología, la física, la química
en temas ambientales se van a reunir a partir de este sábado. El presidente va a inaugurar el evento, porque el presidente, al no tener la posibilidad en el corto plazo, porque el gobierno, el Congreso lo ha negado, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, él dice, es un hombre inteligente, eso sí puedo comprobar, tiene claras las ideas. Si un país no usa la ciencia y la tecnología para resolver los problemas urgentísimos, que es la contaminación, ¿qué otro problema puede resolver? Por lo menos los científicos deben demostrar que pueden ser capaces de resolver el tema ambiental, y por eso es que estamos nosotros en este tema que se llama, el evento se llama Ciencia y Tecnología Ambiental 23, 24, 25, 26. Se pueden inscribir en la página web del Ministerio del Ambiente y van a ver pues que si no tenemos un Ministerio de Ciencia y Tecnología, tendremos un Ministerio del Ambiente que va a aplicar la ciencia y la tecnología para resolver los problemas muy urgentes del Perú y que por supuesto pueden dar, porque la ciencia es así, como spin-off, como se llama, inventos y descubrimientos que pueden servir también no solamente para el ambiente, sino para vender conocimiento. El problema, Modesto, es que tenemos UEFA, tenemos Ministerio de Ambiente, tenemos oficinas ambientales en prácticamente todos los ministerios, y sin embargo, a la hora que ha ocurrido este incidente en Ventanilla, se ha puesto en evidencia que no hay protocolos, que no se respetan en muchos casos reglas mínimas de prevención para accidentes ambientales, y lo peor es que no hay protocolos de respuesta como deberían existir. Y esto nos ha obligado a volver la mirada de Ventanilla hacia la Amazonía, porque lo que ha pasado en Ventanilla pasa hace décadas en la Amazonía, y las comunidades nativas reclaman y muy pocas veces se les hace caso. O sea, tenemos un desastre ecológico en la Amazonía y no ha habido una respuesta adecuada. Entonces, uno se pregunta, ¿no? O sea, ¿para qué tanto aparato si no te va a servir en términos prácticos a la hora de resolver los problemas? O si no hay la vigilancia que debería existir, ¿no? Tienes totalmente razón, 100%. No solamente es un desastre ecológico, pero donde yo voy veo desastre. Hemos estado en Quirubilca, en el Moche, el río es amarillo, contaminado hasta no más. Y esa es la que llega a Trujillo, riega la caña de azúcar y nosotros tomamos el azúcar que nos estamos consumiendo esos metales pesados. Por todos lados, no voy a ir en el detalle, ya se puede uno imaginar. Pero lo que tú señalas es importante. Además del desastre ecológico que hemos tenido como consecuencia de los gobiernos que se dicen que haber sido capaces, competentes, tenemos también un caos legal, un desorden en la burocracia, en las leyes que nos maniatan, que no nos permiten actuar adecuadamente. Una revolución real en el Perú tendría que ver precisamente con la optimización, la reorganización del Estado para que, como tú señales, tengamos las normas clarísimas, no la multiplicación de acciones en el mismo sentido, que se contraponen, que se pelean entre sí. El Estado, tenemos que organizar un Estado realmente óptimo para avanzar en ciencia y tecnología, en conocimiento, en defensa del ambiente, y no un Estado ausente. Por ejemplo, en el caso que es actual, los países como el Perú tienen este problema. No se ocupan de los lugares lejanos. No hay policías, no hay hospitales y la gente tiene que defenderse. Viene algún cuatrero, me acuerdo en mi pueblo, que todo era paz y de repente se desaparecen 2 vacas y la gente comienza a organizarse porque no hay policía. Y apenas se comienzan a organizar, bueno, las cosas se restablecen y hoy en día se les acusa pues, de ser desordenados, ilegales, las rondas. No te refieres a las rondas, sí. Tan mal, etcétera. O sea, lo que tenemos que hacer en lugar de estar acusando a las rondas campesinas es ir con policías, es ir con hospitales para que las leyes estén igual en todo el Perú y no se tenga que recurrir a la defensa propia. Los barrios de Lima son atacados por los asaltantes, no hay suficiente número de policías, se dice las Fuerzas Armadas no pueden participar porque eso es anticonstitucional. Entonces la gente tiene que organizarse y si se organiza, dice, esto no, esto está mal.
Creo que el Estado tiene que reorganizarse, optimizar, poner los recursos allí donde están los problemas para que los peruanos no tengan que hacerlo ellos por sus propias manos. No es pues una cosa que es a propósito, la gente se defiende. El Estado debe tomar su rol de manera correcta, de manera organizada. Optimicémonos, Nicolás, y la prensa, en lugar de estar tratando, no tu programa, pero en lugar de estar tratando temas totalmente aparte de los problemas del Perú, debemos concentrarnos todos en idear un Estado capaz para resolver nuestros problemas y seamos como Finlandia, que hace 40 años era más pobre que nosotros y ahora pues prioriza la educación, ricos y pobres. El más rico de Finlandia y el más pobre, el que barre los baños, estudian sus hijos en la misma escuela. Igualdad de oportunidad para todos, para que de esa forma tengamos lo mejor de lo mejor en el Estado, en las capas superiores de la administración. Por ahora no es así. Tenemos solamente una selección, digamos, como la selección de fútbol, si tendríamos solamente de 3 barrios. Digamos, no podríamos avanzar como lo hemos hecho. Tenemos que tener una selección de todos y para eso tiene que haber igualdad de oportunidades para las escuelas, para la salud, para la alimentación. De lo contrario, no vamos a salir. Necesitamos pues un nuevo Estado, Nicolás, y en eso tenemos que concentrar y discutir permanentemente. Modesto, te agradezco mucho por esta conversación. Ha sido muy gentil por atendernos. A ti muchas gracias por darnos la oportunidad de tocar temas pues que nos preocupan a todos.